Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es María José Cabrera y mi grupo está conformado por Nicole Salazar y Kazuo Suárez. En esta oportunidad vamos a presentar el análisis comparativo de dos edificaciones. Nuestro índice está conformado por la definición de conceptos formales, la selección de edificaciones para analizar el análisis de los proyectos y también el QR, el bioexplicativo y nuestra bibliografía. Por otra parte, vamos a empezar con algunas definiciones conceptuales que nos han ayudado para poder desarrollar este análisis de referentes. Primero empezamos con organismos, que habla directamente del organicismo y el surrealismo. Un caso adopta vitalidad y versatilidad en los seres vivos, se inspira en ellos, mientras que el surrealismo se inspira más en nuestro subconsciente, nuestros sueños y nuestros deseos. Asimismo, tenemos el concepto de la máquina, que habla y está vinculado directamente con el racionalismo y la abstracción. En este caso, el racionalismo adopta más la mecánica y la abstracción es algo más libre que constituye un impulso más renovador de las artes. De ahí tenemos el realismo, que habla del humanismo y la cultura pop. En un caso, adopta aspiraciones realistas de la humanidad con autenticidad. Y esto se trata básicamente que tras la Segunda Guerra Mundial se aceptaron realidades que radican en su misma complejidad. Por último, tenemos a las estructuras, que hablan de la crítica radical, la tipología y la fenomenología mini. La crítica radical desafía los modelos estructurales, mientras que la crítica de la tipología revisa y reinventa las funciones. Por último, el último caso explora cómo estas estructuras simples crean experiencias especiales y profundas a través de la percepción sensorial. En cuanto a la elección de los proyectos, nosotros vamos a tener en consideración la máquina, que habla del racionalismo y la abstracción, y además del realismo, que habla del humanismo y de la cultura pop. En este caso, hemos seleccionado como realismo al Museo d'Orsay en París y como máquinas al Centro Pompidou. Como parte del realismo tenemos el Museo de Orsay. Este fue realizado por tres arquitectos, Victor Laloux, Lucien Magnet y Émile Bernard, en el año de 1986, ubicada en París, Francia. El concepto arquitectónico original del museo se basa en la idea de reutilización y transformación del espacio funcional de infraestructura industrial, la cual era la antigua estación del tren, a un edificio de carácter cultural. Esto partió de la visión de dar una nueva vida a un edificio, manteniendo la esencia histórica, pero adaptándose a la nueva función como museo. El diseño se fundamentó más que todo en la idea de preservar la identidad arquitectónica de la estación y a la vez crear un entorno adecuado para la nueva función. Los elementos clave de este concepto fueron tres: el respeto por la estructura original, la conversación de la funcionalidad, así como también el diálogo entre el pasado y el presente. En cuanto al análisis formal, podemos ver que hay una clara composición de simetría y equilibrio. El edificio presenta una composición clásica que era basada en la simetría. En la fachada principal está organizada por módulos regulares, enfatizados por el ritmo de los vanos, que son las ventanas, y las pilastras que segmentan su longitud. Los dos grandes relojes en los extremos de la fachada refuerzan esta simetría y actúan también como puntos focales visuales. Se puede apreciar una claridad jerárquica en la composición, la cual se ve una diferenciación entre la base, el cuerpo y la cornisa del edificio, teniendo una base claramente mucho más marcada, con piedra más densa, mientras que en la parte superior cuenta con elementos más ligeros, como la estructura de hierro y el vidrio que cubre gran parte de la nave. También tiene una relación con el entorno, ya que es una ubicación estratégica. El museo está ubicado a orillas del río Sena, justo enfrente del Museo del Louvre, lo cual crea este diálogo arquitectónico cultural entre ambos, así como también una escala monumental, la cual hace que el edificio se inserte perfectamente en el paisaje urbano de París. También podemos ver una transición entre el interior y el exterior. Las grandes puertas y las ventanales, así como la disposición de la nave central, permiten esta transición fluida entre el exterior y el interior. Bueno, en este caso vamos a hablar de máquinas del Centro Pompidou ubicado en París. Primero tenemos que los arquitectos que desarrollaron este proyecto fueron Richard Rogers y Renzo Piano.
en el año de 1977. La ubicación fue París, Francia, y básicamente el concepto de este diseño nació de la idea de un gran container flexible que permitiera que los espacios interiores y elementos exteriores pudieran ser modificados o combinados según se requiera, ya que esto es radical y provocador según estos arquitectos. Además, está basado en la idea de una arquitectura de adentro hacia afuera, y este enfoque se refleja en la exposición de las funciones internas del edificio desde su exterior. Además que permite que haya una transparencia por el tema de que se puede ver todo desde afuera y que solo lo recubren, digamos, sus instalaciones. Por otra parte, como análisis formal, tenemos elementos principales como escaleras, tuberías y estructuras de soporte que están visibles y que están codificadas por colores, como por ejemplo azul para los sistemas de ventilación, verde para los sistemas de plomería, amarillo para la electricidad y rojo para la circulación. El edificio realmente es una manifestación del high-tech o arquitectura de alta tecnología que enfatiza la exhibición de elementos tecnológicos y estructurales. La flexibilidad del espacio interior también es bastante fundamental, ya que permite que este edificio adopte diferentes usos y necesidades a lo largo del tiempo. Además, el Centro Pompidou se concibió como un espacio cultural multidisciplinario y democrático en contraposición a los museos tradicionales. Su diseño abierto y su plaza exterior invitan a la interacción pública, convirtiéndolo en un punto de encuentro urbano vibrante en el corazón de París. Para empezar con el análisis formal más a detalle, podemos evidenciar según el análisis que el Centro Pompidou tiene una forma rectangular y monumental, pero su apariencia se aleja del carácter sólido y pesado de una edificación tradicional con estas características, ya que la estructura es esencialmente un gran cubo de vidrio y acero que tiene las dimensiones de 166 metros de largo por 60 metros de ancho por 42 metros de alto, y la fachada se caracteriza por la repetición modular de sus elementos estructurales, creando una gran retícula geométrica que define su volumen. Además, las circulaciones verticales como escaleras mecánicas y ascensores están colocadas en el exterior del edificio en la fachada oeste. Estas escaleras mecánicas encapsulan tubos transparentes que permiten que los visitantes puedan ascender por este edificio mientras que disfrutan de vistas panorámicas de París, estableciendo conexiones visuales entre el interior y el exterior, y además también una relación bastante directa con el contexto inmediato y su entorno. En cuanto a la materialidad, podemos apreciar que es una estructura metálica de acero y hierro forjado. Esta estructura era de la anterior antigua estación del tren, la cual es un ejemplo clásico de la arquitectura industrial del siglo XIX, caracterizada por el uso de acero y el hierro forjado en la construcción. También en los elementos visibles durante la transformación de este museo, se dejaron expuestos varios de estos elementos estructurales como homenaje a la historia industrial del edificio. También una fachada de piedra caliza, la cual es una fachada exterior que está revestida de piedra caliza, un material que era muy común en la arquitectura monumental francesa del siglo XIX, así como en los detalles ornamentales. El uso del vidrio, tanto en el techo como en las ventanas amplias, el uso del mármol también en ciertas áreas renovadas, así como el contraste con lo industrial. El uso del yeso y estuco en ciertos acabados interiores y el de la madera también para los suelos y en ciertas áreas como algunas galerías y los pasillos, así como también en los detalles arquitectónicos. Bueno, continuando con el análisis funcional del Museo d'Orsay en París, podemos evidenciar que este tiene 4 niveles en el que se desarrollan diversas actividades. Sabemos que este museo ha sido adaptado para el uso de museo, ya que antes no lo era, y básicamente posee una conversión de espacios bastante creativos que albergan muchas colecciones de arte y muchas zonas como pintura, escultura, arquitectura, artesanía, cinematografía, etc. Además, que gracias a su anterior uso, esta circulación que tiene es clave,
ya que representa una organización lógica de espacios en los que se pueden ver diversas actividades como lo mencioné anteriormente. Por último, el museo tiene espacios complementarios que son esenciales para este funcionamiento, ya que enriquecen el comercio interior y tiene como por ejemplo cafeterías, librerías y áreas educativas en los que pueden cumplir también con las necesidades de los usuarios que están alrededor. Aquí podemos observar las plantas, los niveles y los colores en los que también se muestra la ubicación de los espacios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la zona de pintura, las zonas de esculturas, la zona de arquitectura que está a un extremo, las artesanías que está al otro extremo. También hay zonas de cinematografía y sobre todo exhibiciones especiales que pueden enriquecer la cultura y todas las exposiciones que tienen adentro. Bueno, yo les voy a explicar sobre el punto 3, explicando los materiales existentes del edificio Pompidou. Y básicamente es reconocible en la fachada, como se observan en las imágenes, el destacado uso del material de lo que es el acero y el vidrio en la fachada como materiales principales, ¿no? El acero básicamente va a constituir todo el esqueleto del edificio, en la que se va a poder observar tanto en las columnas, en las vigas y en los elementos de unión del mismo, y de alguna manera va a ser fundamental para cumplir las necesidades estructurales del proyecto, ¿no? La esencia del proyecto. Por su parte, el vidrio se genera como un elemento de cerramiento. Sin embargo, es importante dar de que, muy aparte de que genera esta iluminación en todo el perímetro del edificio, define obviamente las características de las fachadas del edificio, sobre todo con la conexión hacia la ciudad y el ritmo que tiene con París, ¿no? Sobre todo el espacio exterior, que es la plaza cultural que tiene en la parte de afuera del edificio, en la parte inicial. Además de eso, es importante decir que el uso del hormigón, si no se aprecia en la fachada, es porque este material sería un secundario que se encuentra en la base de los edificios, que si bien es cierto, va a jugar un papel secundario dentro de los materiales, se va a emplear y es importante porque va a ser el encargado de soportar las cargas estructurales de los elementos metálicos que están en la parte superior, ¿no? Y las placas, que de alguna manera van a ser forjados interiormente, ¿no? Sellados, y esto en conjunto lo que va a generar es contribuir una singularidad y una funcionalidad del Pompidou, ¿no? Es excelente. Ahora, respecto a lo que es el análisis funcional, primero es importante decir que es un edificio justamente como cultural, desarrollado en 7 pisos, de aproximadamente 8.000 metros cuadrados por piso, y estamos identificando 3 puntos dentro de la fachada. Primero, porque es un edificio que busca un diseño flexible y diáfano, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque dentro de las plantas no necesita elementos portantes de interior, debido a que la estructura está bien diseñada, que está en las partes perimetrales del edificio, en la parte más larga, lo que genera que la parte interior sea una planta libre y que sean espacios más flexibles. Ahora, si nos dedicamos netamente a explicar por qué es flexible, es porque se refiere a esta capacidad de que el espacio pueda adaptarse a diferentes usos y configuraciones. Esta organización permite que reconfigurar los espacios a partir bueno, de eventos, necesidades o el tiempo cambiante a partir de lo que se requiere dar, ¿no? Exposiciones, talleres o simplemente por evolución del tiempo cambia las cosas, ¿no? Y finalmente el término de diáfano, ¿por qué lo estamos denominando así? Porque de alguna manera va a describir este espacio amplio que tiene interiormente y sobre todo sin instrucciones visuales. Literalmente por tener la fachada vidriada se puede observar interiormente todo y exteriormente también interiormente. Y de alguna otra manera es porque al tener estas estructuras exteriormente, obviamente no se ven columnas dentro, ¿no? Lo que proporciona una sensación de amplitud de los espacios y libertad. Y esta disposición permite que, bueno, una mejor circulación de las personas, ¿no? Y accesibilidad, sobre todo, ¿no? Desde el exterior al interior o viceversa, para que sea un poco más accesible para las personas. De igual manera, para hablar todo esto, se utilizó estos pórticos repetidos, exteriores, con una luz aproximada que va a permitir de 48 metros, bueno, 48 metros de cerramientos, ¿no? En este caso. Y finalmente, como punto importante en la funcionalidad, es esto de las instalaciones y las circulaciones. Primero es este destacado elemento estructural en la fachada, denominado oruga, que es una escalera que va a repartir por los 7 niveles, respectivamente una escalera, ¿no? Que va a permitir conectar estos edificios. Ahora es importante decir que también el uso del color es muy importante en este edificio, ya que de alguna otra manera contribuye a la estética del edificio y distinguiendo, ¿no? Colores amarillos específicamente para temas de eléctricas, colores azules para temas de ventilación, colores verdes para el tema de hidráulica y el color rojo para el tema de circulación, ¿no? Y por último,
Es importante decir que este edificio se va a comportar como un edificio mixto, a pesar de ser centro cultural. ¿Y mixto por qué? Porque como se puede observar en las plantas, cada planta tiene una distinta función a partir de lo que se quiere dar y con un flujo distinto de personas, ¿no? Tomando en cuenta que puede tener tanto bibliotecas, galerías, cines de arte, restaurantes y terrazas, manteniendo un sistema funcional y coherente en todas las plantas. Como se puede observar en el esquema de estas plantas, del primer piso al segundo, 0-1, son espacios de espectáculos y el forum, un espacio integral que va a ser capaz de poder generar esta interacción entre el exterior y el interior, siguiendo los niveles 2 y 3 de biblioteca, los niveles 4 y 5 de museo netamente y el nivel 6 de exposiciones. Y como finalmente, en conclusión, hablamos de que la comparación de estos dos conceptos, del realismo y las máquinas, es esta tensión o resalta esta tensión entre el contexto humano y local del realismo y la eficiencia universal del enfoque de las máquinas, ¿no? En contraste, vemos que en esta comparación de estos edificios podemos ver que el Museo de Orsay, representando el realismo, prioriza la humanización del espacio mediante la preservación del patrimonio y una perspectiva, bueno, y la continuidad del pasado, ¿no? De esos estilos y respeto al entorno social que hay, mientras que lo que es el edificio Pompidou bajo el concepto de máquinas, básicamente nos representa esta ruptura radical de los sistemas formales, estéticos, y genera y se enfoca básicamente en la funcionalidad, en la flexibilidad y en la exposición de las estructuras como elemento ornamental exteriormente del edificio, ¿no? De alguna manera, si esos enfoques los vemos como opciones complementarias, lo que va a generar es una arquitectura que va a responder a necesidades humanas, como avances tecnológicos, ya sea la adaptación de la vida cotidiana o mediante la optimización mecánica y productiva. Y finalmente mostramos esta bibliografía de todo el trabajo realizado. Gracias.